Quiero cambiar la conversación y abordar un tema sobre el cual no se ha pronunciado. ¿Cómo se relaciona el coaching ontológico con todo lo que ha señalado hasta ahora? El coaching ontológico expresa el compromiso de transformación concreto del discurso de la ontología del lenguaje. No basta con interpretar cómo somos los seres humanos cuando sostenemos que lo central es el eje de la transformación y la acción. Hay que habilitar procesos de transformación, de acción generativa distinta. Y por tanto el coaching ontológico expresa el compromiso, no solo de entender la importancia de la transformación, sino de participar desde el discurso en medidas concretas de intervención. Primer elemento. Por tanto, hay una relación muy estrecha entre el coaching ontológico y el discurso de la ontología del lenguaje. Ahora, ¿qué tipo de intervención se realiza en el coaching ontológico? El coach ontológico es básicamente un profesional, una persona que maneja un oficio que lo habilita en lo central para desbloquear, para destrabar a quien se encuentra con ansias de alcanzar ciertos objetivos, sintiendo que no lo puede hacer. Lo que hace es ayudar a la persona que se plantea ciertas metas, ciertas direcciones, ciertos logros y que siente que no logra hacerlo, que las cosas no se le dan, que salen distintas de como quiere. Y básicamente lo que hace es entender qué es aquello que lo traba, qué es aquello que lo compromete en esta dificultad para avanzar hacia donde quiere y para cumplir con los desafíos de aprendizaje y de emprendimiento que se plantea. Y en este sentido, el coach ontológico, algo fundamental que hace es recurrir no solamente a los condicionantes visibles del comportamiento humano, aquellos que identificamos antes, de fácil reconocimiento espontáneo, sino también y muy particularmente a los condicionantes ocultos. Trabaja con el observador que somos y trabaja con las posibilidades de alterar los sistemas en los que nos desenvolvemos. Al hacer esto, justamente destraba, habilita y nos reconduce por la senda de la transformación que buscamos. Hay algo más en el coaching ontológico. Hablábamos al comienzo de la importancia del giro copernicano y decíamos cómo esta operación era importante no solamente para acometer lo que entonces examinábamos, sino que tenía otros usos posibles. Y yo creo que uno de los usos posibles justamente acontece en la interacción de coaching. Cuando uno comienza una interacción, suele encontrarse con una persona que dice, mira, tengo un conjunto de problemas, y uno le pregunta, ¿y por qué? Esa persona saca el dedo y dice, mira, me pasa con mi hijo, con mi pareja, con mi jefe, con mi colega, y comienza a apuntar hacia afuera. Parte central del trabajo del coaching ontológico es decirle, sí, de acuerdo, todo eso pasa, y toda esa gente está involucrada. Pero el principal problema no está en ellos, el principal problema está en ti. Está en el impacto que ellos tienen en ti, está en el efecto que ellos producen en ti, está en tu propia forma de ser. Es un tipo de interacción que por lo tanto lo que busca es lo que llamamos un aprendizaje transformacional, donde accedemos a formas de ser distintas por la vía no solo de cambiar nuestra capacidad de acción anterior, sino también de modificar el observador que éramos, el sentido que le conferíamos a lo que vivíamos. Es un instrumento fundamental de transformación del ser, de cambio del alma, de la forma de ser particular de cada uno. Esos son elementos centrales en la perspectiva del coaching ontológico. Cabe entonces preguntarse, ¿qué es aquello que traba el desarrollo de una persona? ¿Qué es aquello que le impide fluir por la vida y avanzar en la senda de la transformación? ¿Qué es aquello que distorsiona sus interpretaciones? Eso es muy importante, eso último. El hecho de que el coachee, la persona que está pidiendo ayuda,
está atrapada en ciertas interpretaciones, frente a las cuales el coach ontológico lo que hace es convertirse en un intérprete de esas mismas interpretaciones. Tomar las narrativas que caracterizan al otro y hacer lo que hace como trabajo un editor en una casa editorial. Tomar esas narrativas y buscar formas que logren expresar mejor y generar posibilidades distintas para esa misma persona. Trabaja con esas interpretaciones. Ahora, ¿por qué se imponen esas interpretaciones? ¿Qué me conduce a ellas? Y ahí hay varias cosas. Las respuestas pueden ser múltiples. Hay algo que yo creo que es siempre central. Muchas veces la restricción de nuestras interpretaciones surgen a partir de miedos, de inseguridades, de vulnerabilidades. El miedo es un restrictor, un elemento que restringe muy fuertemente nuestras posibilidades de vida. Y es muy importante, en consecuencia, que el coach ontológico pueda disolver esos miedos y pueda generar en el coachee condiciones de respeto, de dignidad, de confianza, de ambición, para disolver sus resignaciones, sus apegos a ciertos elementos que lo traban y que le impiden ver aquello que, de verlo, lo conducirían a actuar y alcanzar los logros que le son esquivos. Pero detrás del miedo encontramos algo más. Y esto es muy interesante. El coach ontológico, al intervenir, parte de lo que hace es limpiar el sentido común del otro, del coachee, de la persona que le pidió ayuda, de resabios metafísicos, de absolutismos que le dan rigidez a su mirada y congelan su capacidad de acción. Parte importante de la operación del coach ontológico es identificar absolutismos, elementos que declaro inmutables, fijos, básicamente resabios metafísicos de los cuales tengo que tomar y aprender a disolver para habilitar el tránsito hacia interpretaciones distintas que habiliten aquello que realmente deseo y no logro alcanzar. Lo que señala el coaching ontológico me parece muy semejante a la mayéutica socrática, tal como ella se expresaba en los diálogos que tenía Sócrates con sus interlocutores. ¿Son intervenciones equivalentes? En algunos sentidos sí. No nos olvidemos, el objetivo de Sócrates es enseñarle a la gente a bien vivir. Es orientarlos hacia una forma de vida que les sea más satisfactoria, que le dé más sentido de vida. Y el coach ontológico hace algo muy parecido. Es una conversación igual como la que abre Sócrates, con un objetivo equivalente, que aprendamos a vivir mejor. Pero hay una diferencia fundamental. La mayéutica socrática lo que busca en último término es instalar en el otro, en su sentido común, en su forma de hacer las cosas, la noción del ser, ciertas categorías abstractas y universales, a partir de las cuales éste le confiera sentido a lo que hace. Básicamente el intento de Sócrates es llevar la noción de ser que nace en la filosofía al sentido común del ciudadano que enfrenta problemas concretos en su vida. Lo que el coach ontológico hace es exactamente lo contrario. Es mirar ese sentido común que se encuentra aprisionado, que se encuentra cautivo, que no sabe cómo resolver problemas que le son muy importantes, entendiendo que algunos de los obstáculos más serios que esa persona enfrenta consisten en los resabios metafísicos, consisten en hacer descansar muchas de sus percepciones, de sus observaciones, de su capacidad de acción, en la noción de un ser fijo inmutable, que consisten en absolutismos, en elementos que no se ponen en cuestión y que de ponerse permiten ver que hay opciones distintas que habilitan la transformación.
El coaching ontológico, en consecuencia, disuelve aquello que Sócrates intentaba hacer. Tomar los resabios, los residuos metafísicos de las intervenciones que se han venido acumulando con el tiempo en nuestro sentido común, para permitirnos una mirada más fluida que nos reconecte con la transformación. En ese sentido, es exactamente lo opuesto a la mayéutica socrática. ¿El coaching ontológico es entonces la expresión práctica de la propuesta de la ontología del lenguaje? Sin duda. Es la expresión del compromiso, de un discurso, de una teoría, de una concepción, de involucrarse en la transformación concreta de la vida. Pero no es la única. No es la única forma de expresión práctica de la teoría de la ontología del lenguaje. De hecho, en lo que nosotros hacemos como empresa, tenemos al menos 3 otros ámbitos de una clara intervención en dominios prácticos, en dominios concretos del mundo actual. Quiero brevemente apuntar a cada uno de ellos. Si la transformación es tan importante, tal como lo hemos planteado, la pregunta que nos hemos hecho es: ¿cuál es hoy en día el motor de la transformación histórica? ¿Cuál es el elemento que con mayor fuerza incide en crear futuros distintos? ¿Dónde se está construyendo el mañana? Más que en ninguna otra parte. Sin duda son múltiples. Y yo creo que son prácticamente todas las instancias las que de una u otra forma participan en la invención de ese futuro distinto. Pero ¿dónde más? ¿Cuál es el ámbito privilegiado de construcción de futuro, de precipitación de la transformación histórica? La respuesta a esta pregunta nosotros la damos en forma muy nítida, muy tajante. Creemos que hoy en día aquello que mayor incide en la capacidad de construir futuros distintos es la empresa. La empresa es el lugar donde se está construyendo un mundo distinto que cambia todos los días. Los principales cambios vienen hoy en día de las empresas. Esto para mí es curioso porque yo vengo de una tradición que creía que en el partido político, que en la universidad, que en el Estado, y no dejan de ser importantes. Pero creemos que hoy en día tenemos claro de que no hay otra instancia, no hay otra institución que con mayor incidencia en la construcción de futuro, con mayor capacidad de transformación, como lo es la empresa. Si queremos participar en la transformación, la empresa es uno de los vehículos más adecuados para hacerlo. Y de allí que estemos trabajando a nivel de la empresa. Esta es una propuesta que tiene la gran ventaja de que logra potenciar el poder transformador, logra mejorar las capacidades de desempeño, por tanto logra traducirse en resultados concretos en forma muy nítida y muy directa. Y en la empresa eso siempre atrae mucho. Somos buscados, somos de alguna forma invitados a participar en programas que tienen que ver con potenciar la capacidad de transformación, de mejoramiento, de desempeño de las empresas. Y para eso tenemos básicamente 2 líneas. Una, avanzar hacia un modelo de gestión empresarial distinto. Creemos que el modelo actual de gestión es un modelo que está caduco, que no está sirviendo a las empresas y que ellas pueden liberar un poder transformador mucho mayor de hacer algunos cambios importantes que implican pasar fundamentalmente de un gerente que nosotros definimos como el gerente capataz a un gerente coach, con una capacidad de plasticidad, de flexibilidad, de innovación, que el gerente capataz difícilmente logra. Tenemos otra línea que tiene que ver con trabajar con equipos directivos y convertir equipos de mediano o bajo desempeño en equipos de alto desempeño. Sabemos hacer eso. Sabemos a partir de las cosas que hemos planteado cómo potenciar no solamente a los individuos, sino también a los equipos. Una segunda área importante para nosotros surge de preguntarnos, bueno, si nos interesa incidir en el futuro, si nos interesa avanzar hacia una modalidad de convivencia distinta entre los seres humanos, si queremos dejar huella en la forma como le conferimos sentido a la vida, yendo más allá de donde nos encontramos hoy día, no podemos dejar de trabajar en el ámbito de la educación, en el ámbito donde se forman los seres humanos adultos del mañana. Y ahí nuevamente
tenemos dos líneas de trabajo. Una línea de trabajo con gestores educacionales, con lo que son los directores de escuela y toda la gente que acompaña en el equipo de dirección en las escuelas. Y tenemos todo un planteamiento con respecto a cómo desarrollar liderazgo escolar. Y tenemos, en segundo lugar, una línea de trabajo en lo que llamamos gestión de aula. Estamos muy conscientes que los cambios en educación o acontecen en el aula o pierden sentido alguno, o no conducen a nada. Para incidir en la educación, tenemos que producir un nivel de aprendizaje que no hemos estado produciendo hasta ahora. Y creemos que sabemos cómo hacerlo. Creemos cuáles son las competencias genéricas básicas que tiene que activar un maestro para producir aprendizaje. Mientras no generemos resultados de aprendizaje distintos, todo el resto de lo que hagamos se disuelve en la nada. Tenemos que trabajar en el aula y tenemos que garantizar que los maestros sean capaces de producir niveles de aprendizaje mayor. Y un tercer ámbito de acción que tenemos es el Estado, porque el Estado es el punto central para transformar el sistema social en su conjunto. Si queremos no solamente incidir más allá de los individuos, en el sistema mismo, en la forma como la comunidad se organiza, se estructura, regula su convivencia, no podemos prescindir de trabajar el Estado. Si creemos que uno de los condicionantes básicos del comportamiento humano es el sistema, el Estado es el punto más sensible para llegar a él. Por tanto, además del coaching ontológico, que trabaja a nivel individual, desbloqueando a quienes encuentran dificultades para acceder a lo que realmente quieren, tenemos estos tres ámbitos adicionales donde hay programas de diverso tipo, el ámbito de la empresa, de la educación y del Estado. Quisiera terminar con aquello con lo que comenzáramos. Usted empezaba respondiendo a la pregunta: ¿de dónde arranca tanto la ontología del lenguaje como la práctica del coaching ontológico? Decía que esa pregunta permitía múltiples respuestas. En lo que yo he expuesto hasta ahora, detecto al menos dos respuestas diferentes. La primera, cuando señalaba que ambas contribuciones arrancan de la profunda crisis de sentido que hoy enfrenta la humanidad, y percibo una segunda respuesta en la que hace arrancar a su propuesta de una determinada lectura de la historia del pensamiento, y al respecto señala ciertos nombres e hitos. ¿Son estas respuestas suficientes? Sin duda son insuficientes. Yo postulo que para toda pregunta siempre hay infinitas respuestas posibles. Y por eso que recomiendo muchas veces volver a la pregunta inicial e intentar respuestas distintas. Frente a esa pregunta yo tengo algunas, pero quizás varias, y las entrego como conjeturas, con cierta duda, con cierta dosis de escepticismo, con el convencimiento de que van a haber en el futuro respuestas más contundentes, más sólidas, mejores que las mías y que son provisorias. Abandonando las certidumbres metafísicas que tuve en algún momento en el pasado y por las cuales cometí quizás muchos errores que se pagan caros. Pero de las respuestas posibles, y justamente ligado con lo que decía antes, hay una que creo importante entregar. Yo creo muy profundamente que somos seres históricos, que la forma como somos no solamente depende de nuestra biología, sino de nuestra historia y de la cultura a la cual pertenecemos y los acontecimientos que nos corresponde enfrentar. Vivimos la historia, padecemos la historia, estamos afectados por la historia, a la vez que podemos intentar modificar esa historia. Pero somos seres históricos, y esta reflexión, como toda reflexión, no puede sino nacer de la historia que personalmente me correspondió vivir. Y hay un pedazo de esa historia que está muy presente en todo lo que hago. Y pienso en Chile. Pienso en las experiencias que vivimos hace algunos años atrás, algunas décadas atrás. Pienso en las torpezas
que entonces cometimos, en los sufrimientos que generamos, en los tremendos errores que realizamos. Y creo que no supimos hacernos ciertas preguntas y ni menos encontrar las respuestas que nos hubiesen evitado caer por ese camino. Esta es una propuesta que sin lugar a dudas surge de las entrañas de Chile. Surge para no volver a recorrer esos caminos que produjeron tanto daño. Daños que sufrimos nosotros mismos, que sufrieron otros, quizás también algunos, por nuestras acciones. Pero es una propuesta optimista. Es una propuesta que pretende justamente hacerse cargo de lo que entonces no vimos para discurrir acciones que nos garanticen que eso no lo vamos a repetir nuevamente. Hay una confianza, hay una fe en una historia posible de armonía, de paz, de construcción conjunta de una sociedad sin romper los lazos básicos que nos unen. Diferencias tenemos y tendremos que confrontarlas, pero por sobre todo tenemos que aprender una forma de convivencia radicalmente distinta. Y no puedo negar que esta propuesta surge tanto de esa historia que nos afecta, que nos afectó tanto, como de la esperanza de construir un camino distinto.